La Trinidad es una palabra familiar para la mayoría de nosotros, pero ¿qué enseña la doctrina de la Trinidad? ¿Todos los cristianos están de acuerdo con esta doctrina? ¿Nos enseña la Biblia acerca de la Trinidad? Bueno, estos serán algunos puntos que estaremos tratando en este pequeño video, así que les invito para que me acompañen hasta el final del video. Donde vengo a adorarte, pues conmigo siempre vas. En tu presencia yo te... Así que bueno, bendiciones a todos. Entonces vamos a ver el tema de la Trinidad. La mayoría de ustedes están familiarizados con este tema y se ha dado cuenta de la complejidad que es el tema de la Trinidad. Antes de empezar, es muy importante decirles que hay personas que aceptan, que apoyan la doctrina de la Trinidad, como también hay personas que la rechazan. Y esto sucede en la mayoría de las doctrinas, por no decir todas las doctrinas. Hay grupos que aceptan una doctrina, mientras que hay otros grupos que esa misma doctrina la rechazan. Y la Trinidad pues no escapa de esto, tener adeptos y tener personas contrarias a esta doctrina, ¿verdad? Pero aún así, y yo reconociendo pues mis límites, voy a tratar de exponerlo lo más sencillo que pueda y esperando sea de mucha ayuda para su crecimiento y para su desarrollo cristiano. Así que para empezar, bueno, la Trinidad significa que hay un Dios que existe eternamente como tres personas distintas. Estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno en esencia y tres en persona. Esta es la idea del Espíritu Santo. Dios es uno en esencia, pero tres en personas distintas. Y de esta manera entonces la doctrina de la Trinidad expresa tres ideas o tres verdades. ¿Cuáles son las tres ideas o las tres verdades que expresa o que enseña la Trinidad? Lo primero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. La segunda es que cada una de estas personas, aunque son distintas, cada una es plenamente Dios. Y la tercera, hay un solo Dios. Así que básicamente esta es la idea o esta es la doctrina de la Trinidad. Tres personas diferentes, un solo Dios, ¿verdad? Esa es la realidad y vamos a ver si esto lo apoya la Biblia o no. Pero como mencioné también, hay posiciones contrarias a la Trinidad. Y dentro de estas posiciones que nosotros encontramos que son contrarias a la Trinidad, voy a mencionar tres, que aunque voy a mencionar tres, al final vienen siendo prácticamente lo mismo. El primero es el patripacianismo. ¿En qué consiste el patripacianismo? Consiste en la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en los que Dios se manifestaba. De esta manera, Dios a veces se manifiesta como Padre, otras veces se manifiesta como Hijo y otras se manifiesta como Espíritu. Y así llega el patripacianismo a la conclusión de que quien sufrió, quien padeció la pasión y la crucifixión y la muerte fue el Padre. Esa es la conclusión del patripacianismo. Aparte del patripacianismo, también encontramos al modalismo. Estas dos doctrinas surgieron más o menos entre el segundo y tercer siglo de nuestra era, tanto el patripacianismo como el modalismo. ¿Y en qué consiste el modalismo? Bueno, viene prácticamente siendo lo mismo. Dios es una persona, no tres personas. Dios es una persona, pero en diferentes modos. Que cuando Dios quiere toma forma de Padre, cuando Dios quiere toma la forma de Hijo, o cuando Dios quiere toma la forma de Espíritu. Es similar al patripacianismo, ¿verdad? Prácticamente es similar. Ellos dicen que hay un Dios y ese Dios es una sola persona. La Trinidad enseña que hay un Dios, pero son tres personas distintas. Y por último encontramos la doctrina de la unicidad, que es más actual o al menos se conoce todavía esta doctrina de la unicidad en nuestros días y está en algunos grupos que se denominan cristianos también. ¿Y en qué consiste también la doctrina de la unicidad? Bueno, ellos argumentan que como hay un solo Dios, no pueden ser tres personas porque Dios es uno. ¿Cómo es posible que si es uno,
sean 3 personas. En vez de esto, ellos dicen que más bien son 3 modos de manifestarse a la humanidad, ¿verdad? Para los unicitarios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son roles, son títulos o son manifestaciones, pero no son personas. No sé si logra notar la diferencia que hay entre la unicidad y la Trinidad. La unicidad dice que sí hay un Dios, pero ese Dios es una persona que se manifiesta en modos diferentes. A veces se manifiesta como Padre, a veces se da a conocer como Hijo y a veces se da a conocer como Espíritu. Mientras que la Trinidad dice sí hay un solo Dios, pero hay 3 personas que son distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, la unicidad también va llegando a la conclusión de que quien murió en la cruz a la larga es el Padre. Vemos entonces cómo claramente la doctrina de la unicidad tiene sus raíces en el patripacianismo o en el modalismo de los siglos segundos y los siglos terceros. Entonces hay diferencias las cuales vamos a remarcar una vez más. Así que haciendo un cuadro comparativo entre la diferencia que hay entre la Trinidad y el modalismo o la unicidad, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La Trinidad dice Dios es uno. El modalismo dice y la unicidad dicen Dios es uno. La Trinidad dice que Dios es 3 personas. La unicidad o el modalismo dicen que Dios es una persona. La Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una es plenamente Dios, mientras que la unicidad o modalismo dice que Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones o modos de cómo Dios se manifestó. Y por último, la Trinidad cree que en la cruz quien murió fue el Hijo, mientras que la unicidad y el patripacianismo creen que en la cruz murió el Padre junto con el Hijo o como el Hijo. Así que en esto consisten las diferencias entre la Trinidad y las posturas que tratan de contradecir la doctrina de la Trinidad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué encontramos nosotros en las Escrituras con respecto a esto que estamos viendo, con respecto a la Trinidad? Esto es muy importante. Nosotros podemos tener ideas, podemos tener conceptos. Bendiciones, perdonen, hubo un cambio, se escuchaba muy, muy mal el audio, dio mucho problema, se entrecortaba y decidí comprarme este aparatito, esperando que tenga un mejor sonido. Voy a retomar el punto donde me dio problema, más problema. Tuve que eliminarlo y grabar esta parte. Nos quedamos en los versículos. Estaba mencionando que cualquier doctrina que nosotros sigamos, que nosotros aceptemos, por muy bonita que sea la doctrina, por muy interesante que parezca atractiva, nuestro parámetro, nuestra regla para medir todo lo que nosotros creemos es las escrituras. Si vamos nosotros a aceptar, a compartir ciertas doctrinas, tenemos que asegurarnos de que la Biblia hable con respecto a ella. De modo que los versículos que vamos a estar viendo, nos daremos cuenta si la doctrina de la Trinidad, la que en su propuesta hay un solo Dios que coexiste en 3 personas y que cada una de estas personas son distintas. Vamos a ver si la Escritura nos menciona o nos habla acerca de ella. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es muy importante resaltar aquí que primeramente está hablando en singular. Dijo Dios, ¿verdad? Dios fue el que dijo, un Dios único, ¿no? Pero en la segunda parte, qué importante saber que cambia de lo singular a lo plural cuando dice hagamos al hombre.
Y todavía resalta a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y de esta manera nosotros tendríamos que preguntarnos, sí es un Dios, pero si fuera solamente una persona, ¿con quién está interactuando esa única persona? Que según dicen las otras doctrinas, solo el Padre es Dios. ¿Con quién está hablando el Padre? Pues obviamente o lógicamente está interactuando con las otras personas de la deidad, con las otras personas que conforman la Trinidad a la cual se refiere esta doctrina. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero en Lucas vemos más claramente pues la revelación de cada una de estas personas en el bautismo del Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 21 al 22 del Evangelio de Lucas. Aconteció que cuando todo el mundo, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Primero tenemos que identificando a cada uno de los personajes a quienes menciona este versículo de Lucas. Dice acá, Jesús fue bautizado y Jesús estaba orando. Entonces, el Hijo, la persona del Hijo, había sido bautizada. Y esa misma persona del Hijo estaba orando. Mientras él estaba orando, alguien estaba descendiendo del cielo. Y ese alguien que estaba descendiendo del cielo no era el Padre. Y tampoco era el Hijo, porque el Hijo estaba siendo bautizado. Entonces esa persona que estaba descendiendo del cielo es el Espíritu Santo, que es la segunda persona que encontramos en este pasaje. Ahora, nos revela que se escuchó una voz del cielo, y esa voz que se escuchó del cielo, ¿de quién fue? No fue del Espíritu, no fue del Hijo, sino que fue del Padre. Si nosotros aceptáramos la idea de que solamente son manifestaciones, ¿cómo se explicaría que el Padre, el Hijo y el Espíritu en este momento están interactuando y aquellos que estaban allí fueron testigos de lo que estaba sucediendo? La persona del Hijo siendo bautizada, la persona del Espíritu descendiendo y la persona del Padre hablando acerca de su Hijo. Es lo que nos revela Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 en cuanto a la Trinidad. Otro pasaje que es muy interesante lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 16. Dice este pasaje, Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo, en este pasaje no está hablando que se iba a rogar o iba a orar a sí mismo, sino que Él iba a orar a alguien más. Y ese alguien más era el Padre. Jesús, una persona, iba a orar a otra persona, y esa persona era el Padre, para que de esta manera descendiera alguien más. Y ese alguien más era el Espíritu Santo. Podríamos nosotros ver la contradicción si aceptáramos una vez más la enseñanza unicitaria, en el cual dicen que como es una persona y tiene diferentes manifestaciones, diferentes formas de manifestarse, entonces tendríamos que decir que el Hijo se estaba orando a sí mismo para que Él mismo se enviara a Él mismo. No es posible así. El Hijo estaba orando al Padre para que el Padre enviara al Espíritu Santo. Otro pasaje también en Hechos capítulo 7, versículo 55, con relación a Esteban, nosotros encontramos en este versículo.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, en el momento en el cual él estaba a punto de ser apedreado, estaba siendo apedreado, Esteban estaba lleno del Espíritu. El Espíritu había llenado la vida de Esteban. Entonces él había sido lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu. Pero en el momento en el que él vio los cielos abiertos, ¿a quién vio? O la pregunta más correcta sería, ¿a quiénes vio? Él vio al Hijo al lado de Dios el Padre. Él vio a las personas del Hijo y del Padre. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura claramente nos revela la distinción que hay entre la persona del Hijo, entre la persona del Padre y del Espíritu? No son únicamente formas o manifestaciones, sino que son personas. Que más adelante, usted logra ver el video más adelante, casi al final, vamos a encontrar la definición de qué es una persona, que no es como nosotros la concebimos. Entonces vemos aquí claramente la interacción una vez más del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Espíritu habiendo llenado la vida de Esteban y Esteban viendo allá en los cielos al Hijo a la diestra del Padre. Y un último pasaje también nosotros lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiere decir con esto el Señor Jesucristo? Bueno, con esto quiere decir que entre el Señor Jesucristo, ¿no? Que Él es el que está hablando, y el Padre existe una unidad. Aun siendo distintas personas, ellos son uno, lo cual significa que el Padre siendo una persona y el Hijo, por otro lado, siendo otra persona, son de la misma esencia. De modo que este pasaje, junto con los otros que acabamos de leer, nos revela el misterio de la Trinidad, que siendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, personas distintas, existe una armonía, existe una unidad en relación a la esencia, que es lo que la gráfica que ustedes pueden ver a continuación trata de ejemplificar. Esta gráfica, un Dios. Todos creemos que hay un solo Dios. Todos los cristianos creemos que hay un Dios. Pero la doctrina de la Trinidad nos dice, nos enseña a la luz de los pasajes que acabamos de leer y de otros que no leímos también, nos dice que este Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Y cada uno de estos son personas diferentes. Pero aunque sean personas diferentes, son el mismo Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Algunos ven problemas, algunos en el término persona, porque cuando pensamos nosotros en una persona, inmediatamente atribuimos las partes físicas de nuestro cuerpo. Pero el término persona, para ser aplicado a Dios, es posible siempre y cuando entendamos que la palabra persona no solo significa un individuo humano, sino un ser con características propias que claramente nosotros encontramos en las Escrituras. Un ser con características propias que lo hacen tener una personalidad. Y de esta manera, todas esas características propias que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, que se le atribuyen al Padre, que se le atribuyen al Hijo, que se le atribuyen al Espíritu Santo,
son las que nos llevan a concluir a nosotros y a creer de que cada uno de aquellas personas de la Trinidad son una persona, ¿verdad? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Por las características propias que cada uno de ellos posee. De modo que la doctrina trinitaria incluye a Dios eterno como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Son tres personas, pero son coeternas. La Trinidad es muy, muy hermosa esta doctrina. Dios, que es uno, en su voluntad, que es soberana, Él decidió revelarse a la humanidad en tres personas divinas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios por las bendiciones que Él nos da. Y este tema nos refuerza o nos apoya consistentemente la deidad del Hijo, que es Jesucristo, la deidad del Espíritu, que es el Consolador, ¿verdad? Que algunos en su momento han querido negar que Jesucristo sea Dios, pero puede ser un tema que podemos tocar más adelante. Agradezco mucho por su atención y espero sea de bendición para su vida. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones. Lléname de tu espíritu, Señor. Es en tu presencia donde encuentro mi refugio, donde vengo a adorarte, pues conmigo siempre vas.